Una sociedad secreta es una organización cuyas actividades, eventos, y el funcionamiento interno se oculta a los no miembros. El término excluye normalmente a las agrupaciones encubiertas, tales como las agencias de inteligencia, organizaciones criminales, y grupos terroristas, que ocultan sus actividades y recursos pero mantienen una presencia pública. Los requisitos exactos para etiquetar un grupo como una sociedad secreta se disputan, pero las definiciones generalmente se basan en el grado en que la organización mantiene sus movimientos en secreto, y podría implicar la retención y transmisión del conocimiento confidencial, la negación de la afiliación o el conocimiento del grupo, la creación de lazos personales entre los miembros de la organización, y el uso de ritos secretos o rituales que utilizan los miembros de estas agrupaciones. Lo que estás a punto de ver, son las 10 sociedades secretas más poderosas e influyentes del mundo. En la posición 10 tenemos Ordo Templi Orientis. Es una organización mística que apareció a principios del siglo XX. Supuestamente se basa en rituales y prácticas ocultas, como un medio para que los miembros se muevan de un nivel de prestigio a otro dentro de la organización. La filosofía general del grupo era una creencia en la nueva era de principios y prácticas esotéricas como un método para la realización de la propia identidad verdadera. El famoso y excéntrico ocultista, Aleister Crowley, compuso gran parte de la tradición del grupo, incluyendo un manifiesto llamado la Misteria Mística Máxima. Después de su muerte, la influencia y la popularidad de Ordo Templi Orientis comenzó a disminuir, pero todavía existe hoy en día, y tiene varios seguidores repartidos por todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, el Reino Unido y otras partes de Europa. Sus prácticas secretas incluían orgías sexuales, sadomasoquismo, fetichismo, y todo lo implicado al mundo sexual en especial. Posición 9. El grupo Bilderberg. No es una sociedad secreta, sino que opera bajo un velo de misterio, y se ha convertido en el objeto de innumerables teorías de conspiración y críticas. El grupo se inició en 1954, y desde entonces ha convocado todos los años reuniones exclusivas. Se sabe que algunos de sus miembros son líderes mundiales, capitanes de la industria, y magnates de los medios. El grupo se inició originalmente como un medio de abordar una racha de antiamericanismo, que se extendía a través de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero con los años parece haberse transformado en un grupo con intenciones de crear un nuevo orden político. Algunos de sus miembros incluyen a las familias reales de España y los Países Bajos, los funcionarios del Banco Mundial, y los representantes de las principales empresas del planeta. El grupo Bilderberg es polémico y misterioso debido a que no permite ningún medio de comunicación en las reuniones anuales, y no hay datos significativos relacionados con los temas tratados en las conferencias. Este tipo de comportamiento ha producido una serie de teorías de la conspiración, y la más popular es que el grupo trata de dirigir la dirección de la política pública, los mercados financieros, y los medios de comunicación en ciertas direcciones prescritas de su elección. Posición 8. Assassin, la Orden de los Asesinos. Eran una banda misteriosa de asesinos musulmanes que operaban en Oriente Medio durante el siglo XIII. El grupo estaba formado por los musulmanes chiitas que se desprendieron de una secta más grande, con el fin de establecer un estado chiita utópico. Debido a que su número era pequeño, el grupo utilizó tácticas de guerrilla en sus batallas contra sus enemigos, incluyendo el espionaje, el sabotaje, y el asesinato político. Eran conocidos por su extrema discreción para minimizar las bajas civiles, así como su inclinación por usar el sigilo para intimidar a sus objetivos. Según la historia, los líderes enemigos solían despertar en la mañana para encontrar una daga Assassin clavada en la almohada, junto con una nota que decía: "Usted está en nuestras manos". Su leyenda creció pronto, y antes que los mongoles destruyeran el grupo, se convirtieron en respetados asesinos a sueldo. Posición 7. La Orden de la Rosa y Cruz. Se cree que esta orden pudo haber surgido a principios del año 1600 después de la publicación de al menos 2 documentos importantes, el primero de ellos, la fama de la Hermandad Rosicruciana, y la Confesión de la Hermandad. El primer documento narra la vida de un misterioso alquimista que viajó a diferentes partes del mundo, reuniendo conocimientos secretos. El segundo documento habla de una hermandad secreta de alquimistas preparados para cambiar la política y religión de Europa. Cuando empezaron a circular panfletos en todo el continente europeo en el siglo XVII, hubo un rumor de que estos alquimistas transformarían el paisaje artístico, científico y cultural de la época.
La principal característica de esta orden se basa en la búsqueda del conocimiento a través de la experimentación, pero no está claro si el grupo pretendía utilizar la alquimia literal o la epistemológica. Se dice que los Rosacruces contribuyeron a la aparición de la masonería en los últimos años. Posición 6. La Orden Hermética del Amanecer Dorado. Esta sociedad secreta fue creada por los doctores William Robert Woodman, William Wino Scott y Samuel Liddell MacGregor Matters. Los tres eran masones y miembros de la Orden de la Rosa y Cruz en Anglia. Este grupo fue considerado por muchos como el precursor de la Ordo Templi Orientis, y de la mayoría de los grupos ocultistas modernos. El sistema de creencias del Amanecer Dorado se toma en gran parte de la mística cristiana, cábala, el hermetismo, la religión del antiguo Egipto, la masonería, la alquimia, la teosofía, la magia, y escritos renacentistas. Los documentos fundamentales de la orden se encontraban encriptados, sin embargo, estos fueron traducidos al inglés utilizando un sistema de cifrado creado por Johannes Trithemius. Los documentos contienen rituales mágicos, muy similares a los utilizados por la Orden de la Rosa y Cruz. Posición 5. La Sociedad Thule. Un montón de organizaciones secretas son sospechosas de tener segundas intenciones malévolas, pero la Sociedad Thule es una de las pocas donde se han demostrado tales sospechas. El grupo se inició de manera no oficial en Alemania justo después del final de la Primera Guerra Mundial. Comenzó como una especie de grupo de herencia alemana que incursionó en el ocultismo, pero rápidamente se transformó en una organización que trató de transmitir la ideología de la raza aria, y tomó un enfoque racista hacia los judíos y otras minorías. El grupo pronto creció a más de 1000 integrantes, e incluso tuvo su propio periódico de propaganda. En 1919, miembros de la Sociedad Thule formaron una organización política llamada Partido de los Trabajadores Alemanes, y fue en esa época cuando un joven llamado Adolf Hitler se convirtió en miembro, y finalmente se hizo cargo del partido, que luego sería conocido como Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nazi. Posición 4. Los Hijos de la Libertad. Es el nombre para un grupo poco organizado de disidentes que existían en los Estados Unidos antes de la Guerra de la Independencia. El grupo no existe como una sociedad secreta en el sentido tradicional, más bien, se compone de facciones más pequeñas de patriotas que se unieron en apoyo de un objetivo común. La resistencia del grupo incluía la difusión de panfletos e incluso algunos sabotajes y acciones terroristas. Este comportamiento llevó a los británicos a llamarlos como los hijos de la violencia. El evento más famoso diseñado por este grupo sigue siendo la fiesta del té de Boston en 1773, cuando los miembros del grupo vestidos como indios arrojaron cargamentos de té sobrecargado en el puerto de Boston. Posición 3. Skull and Bones. Es una sociedad secreta de la Universidad de Yale, fue originalmente conocida como la Hermandad de la Muerte. Este grupo fue fundado en 1832 y su membresía está abierta solo a unas pocas personas. La sociedad utiliza rituales masónicos inspirados en la actualidad, y los miembros se reúnen todos los jueves y domingos de cada semana en un edificio que ellos llaman la tumba. Skull and Bones cuenta entre sus miembros a presidentes de Estados Unidos, senadores y jueces del Tribunal Supremo. Esto ha llevado a muchos a sostener que el grupo funciona como una especie de organización clandestina de la élite política. Posición 2. Los Illuminati. En la cultura popular, y en el ámbito de las teorías de conspiración más salvajes y extrañas, ninguna organización secreta se ha vuelto tan conocida como los Illuminati, que han hecho frecuentes apariciones en los libros, películas, y la televisión. El grupo tal como se entiende popularmente es más o menos un mito, pero supuestamente la organización surgió en Alemania a finales del año 1700. En ese momento, los miembros del grupo se presentaban como una orden de libres pensadores ilustrados, pero la prensa pronto se volvió contra ellos, y llegaron a ser considerados por muchos como una fuerza clandestina de disidentes decididos a derrocar al gobierno, y fueron incluso culpados por incitar a la Revolución Francesa. El grupo se disolvió poco después, pero su influencia se mantuvo firme, inclusive después de su disolución. Modernos teóricos de la conspiración han afirmado que el grupo sobrevivió y ahora opera como una sombra siniestra que dirige la sociedad, la economía y la política mundial como lo considere oportuno. La familia Bush, Winston Churchill y el presidente Barack Obama, todos han sido nombrados como miembros de esta sociedad secreta, pero no hay evidencia legítima que lo demuestre. Posición 1. Los francmasones.
Aunque hoy son menos influyentes de lo que eran, los masones siguen siendo una de las más famosas organizaciones fraternales en el mundo, cuya membresía se dice puede costar $5 millones. El grupo fue fundado oficialmente en 1717, pero los documentos relativos a la fecha de su existencia se remontan a los años 1300. Fue creado originalmente para ser una hermandad cuyos miembros comparten ciertas ideas filosóficas fundamentales, entre ellos la creencia en un ser supremo. El grupo hace hincapié en la rectitud moral, y como tal, se han dado a conocer por su ayuda a la comunidad. A pesar de estas prácticas aparentemente inofensivas, los masones han sido duramente criticados. Teóricos de la conspiración los han atacado, por supuestamente estar involucrados en prácticas ocultas nefastas, y ha habido incluso grupos políticos que se oponen rotundamente al grupo. Iglesias de todas las denominaciones también han criticado la organización, ya que sus enseñanzas morales y creencias espirituales esotéricas, han dicho estar por encima de la religión tradicional. En mi opinión, aunque existen una gran cantidad de teorías de la conspiración sobre sociedades secretas, es poco probable que alguna organización esté realmente gobernando el mundo. Está claro que los ricos tienen mucho poder económico, político y social, pero su influencia no es un secreto en absoluto. Sin embargo, hay excepciones, probablemente una organización secreta no sea capaz de gobernar el mundo, pero sí, puede dominar un país entero. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en los recientes conflictos armados que están sucediendo alrededor del mundo. Espero que haya gustado mi vídeo. Gracias.